Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaika y esto es Eater of Words. Como habéis visto, hoy os voy a hablar de mis autoras de terror favoritas, que hace unas semanas puse una cajita de estas de preguntas por Instagram para que la gente me diese ideas de vídeos que le apeteciese ver ahora para la Spooky Season, y ya era algo que tenía pensado, así que perfecto. El año pasado, de hecho, en Instagram hice como un par de publicaciones, una de antologías de terror escritas por mujeres y otras de novelas escritas por mujeres que me gustaban mucho, que lo buscaré y lo dejaré en la cajita de descripción por si a alguien le apetece verlo, porque hay más autoras de las que van a salir aquí. Aquí he cogido las 6 que más me gustan. De hecho, quería como acortarlo a 5 para que tampoco quedase muy largo, pero es que este año he descubierto a una autora que no se podía quedar fuera, entonces pues la he metido también. Voy a intentar no extenderme mucho porque solo son 6 autoras y de algunas he leído muchos libros, entonces lo voy a pasar un poco por encima, pero si de alguna autora os apetece ver un vídeo más específico, lo que sea, decídmelo en comentarios y lo haré, porque también es algo que me gustaría hacer. Hace unos meses hice uno de Octavia Butler cuando me acabé todos los libros que he publicado suyos en español, y aunque es el vídeo que creo que menos ha visto la gente de todo mi canal, a mí es de los que más ilusión me hizo hacer porque es una autora que me gusta mucho, todos sus libros para mí son de 10. Bueno, eso, me gusta muchísimo, es de mis autoras favoritas, y también porque es el único vídeo que me he currado mínimamente porque tuve que estar buscando información, pues yo qué sé, por ejemplo, pues qué años había ganado los premios, qué premios había ganado, entonces bueno, me lo ocurre más de lo normal y me da un poco de pena que nadie lo vea, pero bueno, y voy a dejar de enrollarme y voy a empezar. Como he dicho, es eso, no voy a hablar como mucho en profundidad de nadie, pero espero no enrollarme demasiado y que se entienda todo bien. Voy a ir más o menos por orden de cómo las he leído leyendo yo, aunque hay algunas que dudo un poco. Así que bueno, allá vamos. La primera que creo que leí, porque dudo un poco, pero creo que sí, fue Shirley Jackson. Yo el primer libro que leí fue La maldición de Hill House, luego seguí por Siempre hemos vivido en el castillo, que no lo tengo. Luego leí el año pasado Hangsaman, que lo estuve comentando con unas cuantas chicas de Instagram y estuvo genial. Y luego este año leí Cuentos escogidos, que me decepcionó un poco porque no sé qué me esperaba exactamente, pero los relatos de Shirley son muy raros. Y bueno, Shirley fue una autora estadounidense que ya es una clásica del terror impresionante. La maldición de Hill House ha servido de inspiración para muchísima gente, como por ejemplo Stephen King, entre otras personas. Pero bueno, Shirley es una persona que ha servido de inspiración para muchísimos otros autores y autoras muy conocidos. Y yo creo que sobre todo, ya no solo el tema del terror cotidiano, sino sus personajes, la construcción de los personajes, de que sus protagonistas sean tan extrañas y que se sientan tan como fuera del mundo, como que sienten que no pertenecen a nada. Creo que es algo que luego se ha ido viendo mucho en la literatura, aunque para mí nadie lo hace como Shirley. Y bueno, pues eso, yo he leído esos 4 libros. No sabría decir cuáles son mis favoritos. Entre La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo me cuesta mucho elegir. De hecho, estoy deseando comprarme Siempre hemos vivido en el castillo y volver a leerlo. Y La maldición de Hill House lo conseguí hace no mucho de segunda mano. Y creo que antes de que acabe el año lo releeré también, porque es que me encantan. Para mí es la mejor historia de Casas Encantadas, sin duda, es mi favorita. Me gusta mucho ese terror tan como más sutil, más psicológico, de ver cómo cada personaje está en su mundo. Me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, es que Shirley escribe, o sea, el inicio de La maldición de Hill House, la primera página es impresionante, me gusta muchísimo. Y bueno, pues eso, creo que esta fue la primera autora que leí. Yo descubrí a Shirley Jackson leyendo Danza Macabra de Stephen King, que es un ensayo sobre la ficción de terror entre los 50 y los 80. Ficción en general, hay libros, películas, programas de radio que había en aquella época que contaban historias, pues las típicas revistas o los típicos tebeos donde había historias así de terror para niños. Es un libro súper interesante, lo recomiendo mucho. No es el vídeo para recomendar eso, pero bueno, lo recomiendo mucho también. Porque también, un poco a raíz de ese libro, yo me abrí la cuenta de Instagram de libros hace poco más de 3 años, hizo 3 años el otro día, el 5 de octubre, y uno de los motivos por los que me la abrí fue para conocer autoras de terror, porque me di cuenta que no conocía a ninguna, que conocía a Shirley Jackson leyendo ese libro, conocía a Pilar Pedraza, aunque no la había leído,
tampoco tenía muy claro si era terror o qué era exactamente. Y bueno, pues en parte por eso me abrí la cuenta. Así que eso. Y la primera autora que me recomendaron fue Mariana Enríquez, que me la recomendó un profe que tuve de literatura, y la verdad que es la mejor recomendación que me han hecho en la vida, porque es que está hecho para mí. No he cogido todos sus libros, ¿vale? Porque yo de Mariana he leído todos los libros que hay, menos el de los cementerios, que se llama Alguien camina sobre tu tumba, creo, y luego La hija menor, que es una biografía sobre Silvina Ocampo. Yo empecé leyendo Las cosas que perdimos en el fuego, que creo que me lo regaló mi madre. Casi todos los libros de Mariana me los ha regalado mi madre. Empecé leyendo este. Luego leí Los peligros de fumar en la cama, que también es una antología de relatos que escribió antes que esta. Luego creo que leí Nuestra parte de noche. Luego este relato ilustrado, que está muy guapo. Luego leí Este es el mar, que está editado por Random House. He cogido estos dos porque son más desconocidos y como no están editados en anagrama, no los ha leído tanta gente y por eso voy a hablar más de estos. Luego también leí El año de la rata, que está ilustrado por Doctor Alderete, que está muy chulo. Es un libro muy raro porque ni siquiera son relatos, no sabría cómo describirlo, la verdad. Lo hicieron durante la pandemia y es como, no sé, como cosas que a los autores les llaman la atención, les gustan, cosas muy extrañas, y las ilustraciones de Doctor Alderete son una pasada. O sea, es magnífico ese libro, que se me lo regaló mi amiga Cristel, regalazo. Y luego me leí El otro lado, que no sé si entrará en el plano, que es un libro de no ficción, es una recopilación de artículos, porque Mariana es periodista, de artículos sobre muchísimas cosas, sobre todo sobre música y cine, pero bueno, también hay otros sobre escritores, algunos más personales sobre ella y sobre su vida, otros sobre gente famosa, algunos sobre ocultismo y cosas así. Está muy interesante. Entonces, bueno, pues eso, he cogido estos dos. Este es un relatito ilustrado, que yo no me suelo comprar relatos ilustrados porque son muy caros para lo que hay dentro, pero bueno, es que este me gusta muchísimo. Está muy chula la edición. Y a ver, dentro de lo que cabe no es tan corto, porque esta edición tiene 60 y pico páginas y realmente tiene letra, o sea, no es de estos que están medio vacíos. Y a mí estas ilustraciones me gustaron un montón. Me parece que le van perfectas a una historia de Mariana, la verdad. O sea, me parece completamente perfecto, me gusta muchísimo. Y es muy rollo Mariana, va de los años del apagón en Argentina, de dos adolescentes, el tipo de adolescentes que hace Mariana Enríquez, si la habéis leído, adolescentes que están asqueadas de todo y de la vida y de cómo está la situación en Argentina. Y bueno, pues sobre ellas. Va un poco de que están obsesionadas con los asesinos en serie y tal. Está chulo. Yo creo que recomendaría empezar por Los peligros de fumar en la cama, que es lo primero que escribió, pero bueno, yo empecé por Las cosas que perdimos en el fuego y también me parece buena opción. Y luego, Este es el mar, es una novela, no sabría decir si es terror. A mí esta me parece más fantasía, es muy extraño, va de unas mujeres fantásticas, mitológicas, extrañas, que se dedican como a ir a los conciertos y a estar muy metidas en el mundo de los típicos ídolos musicales, pues como pueden haber sido, pues yo que sé, Kurt Cobain, Sid Vicious, este tipo de gente, ¿no? Y como que los rondan un poco y de alguna manera les ayudan a triunfar. Es una historia muy extraña, muy cortita, y a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Es muy diferente a todo lo demás que hay publicado de Mariana, pero muy guay. Y me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado decir que también me leí Bajar es lo peor, que es la primera novela que escribió Mariana de adolescente, y es el último que leí, creo, y me gustó muchísimo también. También está muy bien. Igual se sale un poco también de lo que es más rollo, pues Nuestra parte de noche o Las cosas que perdimos en el fuego, pero se ve la esencia de Mariana, es una pasada. Es una novela de dos chicos que son adictos a las drogas, que viven, bueno, pues en una época y en una zona bastante pobre diría que es en Buenos Aires, y librazo, librazo impresionante. Luego leí a Gemma Files,
que este libro me lo recomendó, no, me lo regaló Laura de Borde que te quiero Borde en Instagram, que también la dejaré en la cajita, y también de los mejores regalos del mundo mundial, impresionante. Y bueno, se me está olvidando un poco decirlo, pero bueno, Mariana Enríquez es argentina, yo creo que todo el mundo lo sabe, también he dicho que están ambientados en Argentina y tal. Gemma Files es canadiense, y bueno, este ahora mismo lo estoy releyendo porque he hecho una lectura conjunta. Y es que es maravilloso. O sea, solo me he leído el prólogo y un relato aún, y es que me gusta tanto, o sea, me gustaron tantísimo todos los relatos. Igual el primero el que menos, pero es que es un tipo de terror que me gusta tanto. Ella dice en el prólogo de este libro como que ha escrito terror y tal como para superar sus miedos y sus traumas y eso como para sacarlo de su cuerpo, ¿no? Y deshacerse un poco de ello y perderle ese miedo. Y es que me encanta, o sea, maravilloso. Y bueno, aquí hay relatos un poco de todo tipo, hay relatos sobre monstruos, monstruos tipo este o personas que hacen cosas de monstruo, por decirlo de alguna manera, que son malas o hacen según qué cosas. Y me gusta muchísimo. También es una autora que suele meter cosas bastante diferentes en los libros, no son... Cuando mete cosas a lo mejor de leyendas o mitología o cosas así, no suelen ser las cosas típicas que se suelen ver en el terror. También suele tener bastante diversidad en sus libros, ya sea de personas de otras culturas o personas con diversidad funcional o diferentes maneras de existir. Y bueno, impresionante. De hecho, Gemma Files es autista y, por ejemplo, en este libro está muy guay porque hay personajes autistas y se trata el tema y está muy chulo. A mí este libro me gustó un montón también. Experimental Film no suele gustar tantísimo, que ganó el premio Shirley Jackson en 2016. Es una novela gótica, pero es raro porque, aunque sea una novela gótica, es un terror muy de día, no tanto oscuro, porque va de una mujer que descubre una película experimental antigua que podría ser, o sea, podría estar hecha por una mujer que fue rica y tal y cual a principios del siglo XX. Entonces, si fuese suya, hubiese sido la primera directora de cine canadiense. Entonces, la prota, que es profesora de cine canadiense y crítica, creo que también, bueno, pues empieza a investigar todo esto, va a la casa de esta mujer que tenía un casoplón tipo gótico, pero en la parte de fuera, o sea, como que hay mucho terreno, es muy de día, como que la ambientación está muy chula. Y a ver, es una novela muy lenta, es una novela mucho más de personajes que de terror en realidad, pero es que la construcción de los personajes de este libro es impresionante, o sea, parece que sean personas reales a las que conoces de verdad y me gustó un montón. Creo que el año que viene la biblioteca de Carfax va a publicar otro libro de Gemma Files, no sé si es una antología o una novela. Yo espero que una antología porque me gustan mucho más sus relatos, aunque su novela me gustó mucho también y también me apetecería leer más. Ojalá vayan reeditando más libros suyos, que a lo mejor aunque no salgan todos en la biblioteca de Carfax, pero que haya otra editorial que se ponga a reeditarlos, porque es que me gusta muchísimo Gemma Files, mucho, y me da mucha rabia no poder leer más libros suyos, porque yo creo que de las autoras que estoy metiendo aquí es de las que más me gusta, porque conecto mucho con el tipo de terror que hace, con sus personajes y con todo. De hecho, yo creo que de todos los libros que he leído en mi vida, con la protagonista que más identificada me he sentido es con la protagonista de Experimental Film, con Lois. O sea, es que lo estaba leyendo y es que es eso, es que yo no estoy acostumbrada a leer libros en los que me sienta tan identificada con las protagonistas, entonces me chocó muchísimo, la verdad. De hecho, algunos más libros de aquí me he sentido identificada un poco con las protas, a lo mejor por eso también me gustan mucho. Con la prota de Siempre hemos vivido en el castillo, con Merry Cat, también me sentí súper identificada, no al mismo nivel porque Merry Cat es muy extraña, pero también me sentí bastante identificada y también me gustó mucho. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente autora, que creo que me estoy enrollando un poquito. La siguiente autora fue Daria Pietrzak, que de hecho el primer vídeo que yo subí cuando me abrí el canal fue un vídeo de mis autoras favoritas descubiertas en el año pasado, en 2022, y sale Daria Pietrzak y también la otra autora de la que voy a hablar. Yo de Daria Pietrzak empecé por Inanición, que es su segunda novela. La primera novela que publicó fue El Morador, que las dos están editadas por Dilatando Mentes. Y luego me leí Cuentos Extraños, que no tengo muy claro cómo se llama esta editorial.
La biblioteca del laberinto. Este no tengo muy claro si está descatalogado o no. Creo que en algunos sitios aún se puede encontrar, pero que ya no se están haciendo más. Y me da mucha pena porque estos relatos son una pasada. Bueno, Daria Pietrek en general es una pasada. Daria es polaca, pero lleva viviendo aquí en España desde que era pequeña. O sea, están escritos en español. Y son los libros con los que más miedo he pasado, sin duda. Pero es que todo el mundo que conozco que la ha leído dice que es la autora con la que más miedo ha pasado. De hecho, hace un par de horas he estado hablando con una chica por Instagram que se acaba de terminar Inanición y dice que es el único libro con el que ha pasado miedo. Es una pasada. Que a ver, no a todo el mundo le da miedo, las cosas como son. Yo hace poco se lo dejé a mi madre y me dijo que sí, que la historia muy chula, que le gustó mucho, pero que miedo de qué. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que yo con el terror de este libro conecto muchísimo. A la gente le suele dar más miedo El Morador, también supongo que porque al salir antes lo leyeron antes y yo creo que lo que más miedo da es como el choque de leer a esta autora y luego una vez la has leído pues ya no es lo mismo. Pero yo que empecé por este, madre mía, de hecho me los leí los tres en 2 o 3 meses, que de hecho estos dos hicimos lectura conjunta en un club que hizo mi amiga Desi, del Rincón de Desi, que os la dejaré abajo, hablo mucho de ella, pero os la dejaré igualmente, y los comentamos con la autora, que además es majísima, nos lo pasamos súper bien, estuvimos hablando de pelis de miedo, bueno, de terror en general, y bueno, es que es una tía muy maja, de verdad. Y bueno, Inanición va de una pareja que se muda a un pueblo de la España vaciada, muy desierto. No sé si es agosto, pero vamos, hace un calor tremendo, o sea, es como, se te describe como el típico sitio así de España muy seco, en el que hay mucho calor, que todo está lleno de polvo, que no puedes ni respirar, que el sol te está abrasando, pues así. Y llegan a ese pueblo porque, bueno, no están muy bien de pasta y tal, y se mudan a la casa de, creo que era de los abuelos de él, que eso lleva abandonado desde la época de, tiene pinta de ser de la posguerra más o menos o así, porque son muchos años, y se van ahí para poder ahorrar hasta que, pues eso, para poder ahorrar y tener una vida más estable, y empieza así. Y el pueblo es eso, está muy abandonado, claro, es un pueblo perdido en el que no hay nada, no hay internet, no hay cobertura, pánico, mucho pánico. Luego el morador va de una chica que vuelve a la casa de su abuela después de que su abuela fallezca y se te va contando un poco la historia de la casa hacia atrás. O sea, conoces un poco a la abuela y luego vas conociendo pues la historia de la casa que está un poco apartada en ese pueblo. Y luego, los relatos de aquí, hay 4 relatos, aunque uno es más, creo que había 4 y uno es como una novela corta bastante largo, voy a comprobar. Sí, a mí hubo un relato de aquí que me dio miedo. Hubo uno que se me asemejó un poco a Inanición, porque esto lo escribió antes, pero hay uno de una mujer, o sea, no es muy largo el relato, no sé si tenía 30 o 40 páginas, de una mujer que se muda y se tiene que quedar sola en casa por la noche y se empieza a emparanoiar. Lo pasé fatal, o sea, estuve todo el día para leer ese relato porque lo fui leyendo con mi amiga Betty, el libro, y los íbamos leyendo un día que estábamos las 2 horas en casa y fue como, vale, pues lo vamos leyendo y lo vamos comentando. Las dos acojonadas, hablando por Telegram, pero acojonadas vivas, y yo tardé todo el día en leer un relato cortísimo porque intentaba leer y me estaban paranoiando tanto y estaba tan acojonada estando sola y me estaba sintiendo tan dentro del relato que lo pasé fatal, de verdad. O sea, es que la manera de transmitir el miedo de esta señora es para flipar, de verdad os lo digo. Que a lo mejor luego alguien la lee y después de ver todo lo que decimos otras personas dice, pues vaya mierda, pues no da miedo. Cada uno, el miedo es algo muy personal. A mí eso, el morador, por ejemplo, no me dio nada de miedo. Pero el terror de inanición, sí. Y sobre todo el terror de estar sola en tu casa por la noche, que tú lo estés leyendo igual, es que te mete de una manera en la historia que de verdad, es que pánico, pero pánico real. Sé que soy súper exagerada cuando hablo de Daria Pietrek, pero es que de verdad que a mí me da mucho miedo el tipo de historias que hace, no puedo transmitirlo de otra manera. Pero ya os he dicho eso, que por ejemplo a mi madre pues no se lo dio. El miedo es algo muy personal y no a todo el mundo nos da miedo lo mismo. A mí con los libros me cuesta pasar miedo, por ejemplo. Luego la siguiente autora que leí, de la que ya os dije que hablé en el primer vídeo que hice, es Nieves Mories, que también es española. Y bueno, Nieves Moris también tremenda, es que no sé ni qué decir. Hace poco, este verano, releí Asuntos de Muertos en una lectura que organizó mi amiga Diana, que es en The Moon Books en Instagram, que también os la dejaré abajo. De hecho,
Asuntos de muertos creo que no. Ella me regaló Agujeros de Sol para mi cumple del año pasado. Es que siempre pienso que me regaló Asuntos de Muertos porque me lo compré por ella. Porque así como yo soy pesada con Mariana Enríquez, por ejemplo, pues ella es pesada con Asuntos de Muertos. Y ella se leyó a Mariana en parte por mí y yo a Nieves por ella. Y es genial porque también se ha convertido en una de nuestras autoras favoritas y como que compartimos mucho eso. Y me hace mucha ilusión, la verdad. Y bueno, la lectura conjunta que hicimos, madre mía, es que lo que comentamos de este libro es tremendo. Asuntos de Muertos va de la relación sobre todo entre dos hermanas. Es que no quiero decir mucho porque empieza muy raro y empiezas sintiéndote muy perdido y no quiero decir demasiado. Tiene una sinopsis que está muy guay porque tampoco te dice 100% de qué va, pero te haces una idea. Pero yo entraría más a ciegas. O sea, es un terror también muy de personajes y muy psicológico. O sea, sí que tiene más cosas, pero para mí lo más importante de este libro es la construcción y la mente de la protagonista. O sea, tenemos una narradora no fiable que es espectacular, que es Vic, que ya vemos que desde pequeña pues ha tenido muchos problemas y no ha tenido una vida fácil y que eso le ha pasado muchísima factura. Y es tremendo. Sí que es un libro con el que se pasa muy mal porque es eso, va de relaciones familiares muy turbias. O sea, las relaciones que construye Nieves dan muchísimo miedo normalmente. Pero bueno, no todas las familias ni todas las relaciones son bonitas y hay muchos tipos de amor y el amor no siempre es bonito, hay un amor muy tóxico y no tiene que ser solo de pareja y lo hace de maravilla, de verdad. Y la construcción del trauma, de cómo vas creciendo y las cosas que te han pasado te persiguen, bueno, tremendo, de verdad, muy recomendado. Luego leí Agujeros de Sol, que creo que lo leí después de Navidad del año pasado porque vi que estaba un poco ambientado como en Navidad, porque empieza en Nochebuena, en una cena de Nochebuena. Este también va de una familia, pero no tanto de dos hermanas, sino de una familia como a más gran escala, de una familia que tiene muchísimo dinero. Y bueno, empieza con una escena muy turbia y muy gore en la cena de Navidad y tienes que ir viendo qué ha pasado ahí. Y de este sí que no quiero decir más porque es más cortito y también empieza como que te deja muy loco. Además, este libro está muy guay porque trata como cierta parte histórica de España muy bien y está muy guay y está hecho como si fuesen artículos de una revista o de un periódico. Está muy chulo y bueno, la edición está muy muy guay porque eso te va metiendo como artículos por en medio a veces y es una pasada. Yo no me esperaba, aparte que tuviese como esa parte más histórica de algo chungo que ha pasado aquí en nuestro país. Y muy guay, muy recomendado. Y luego leí, que de este ya he hablado en el canal, esta antología, que es Todas las chicas descalzas, que va pues de mujeres a las que han muerto y les ha pasado algo, o no se sabe lo que les ha pasado a veces, o sí, y te van contando un poco su experiencia, o lo que les pasó, o cómo viven estando muertas, ¿no? Cómo es su vida después de la muerte y como que pues básicamente le da voz a las mujeres que se han quedado sin ella, ¿no? Es impresionante, hay un relato que me estoy acordando y se me está poniendo la piel de gallina, que es el de Miss American Pie, que bueno, ese no está narrado por la chica descalza, está narrado por su hermana y yo creo que por eso lo pasé tan mal, pero también es tremendo, es que Nieves escribe muy bien, o sea, eso te describe cosas muy chungas y que te hacen pasarlo muy mal porque son cosas muy reales, eso de sentimientos, de traumas y de cosas así. Y buf, es que te va directa a apuñalarte el corazón y a matarte por dentro, las cosas como son. Pero escribe de una forma tan bella a la vez, es que escribe tan bien, pero tan bien. Para mí Nieves es completamente diferente a todo lo que he leído. O sea, impresionante. Sí que Asuntos de Muertos tiene un poco de reminiscencias a Siempre hemos vivido en el castillo, porque bueno, pues va de dos hermanas, la casa también es muy importante, su relación entre ellas, pero es totalmente diferente. O sea, se nota que está esa reminiscencia, o por ejemplo en Agujeros de Sol tiene reminiscencias a Rebeca y a Cumbres Borrascosas y de hecho lo nombra tal cual, que a mí me gustó mucho. Pero es eso, es como una inspiración muy lejana porque al final la historia no tiene nada que ver y es tremenda Nieves, de verdad. Y luego la última autora, que es la que he descubierto este año, que de esta sí que os he hablado más y no me voy a extender, es Catriona Ward, que está editada por Runas. Hay los de Nieves Moris, no lo he dicho, pero bueno, todos están editados por Dilatando Mentes. Ah, no, perdón.
Este está editado por Ediciones El Transbordador, que además la edición es una pasada porque tiene alguna ilustración dentro de este ilustrador que dan un miedo que te cagas. O sea, yo la primera ilustración, que además ya la había visto ojeando el libro, pero cuando me puse a leerlo giré la página y me acojoné, de verdad. Sé que soy muy exagerada a veces con estas cosas, pero con las imágenes y las cosas así visuales sí que soy más cagada. Y bueno, pues luego leí a Catriona, primero leí La pequeña Eve y luego leí La casa al final de Needless Street. Que Catriona no tengo claro si es inglesa o americana. Vale, es americana, pero vive en Londres. Es que me liaba un poquito. Hay bastante variedad, o sea, tampoco es que ninguna de estas autoras sea de países súper desconocidos, pero bueno, yo que sé, por lo menos pues no son todas yankees, ¿no? Hay autoras españolas, pero que han venido de otros países, una autora latinoamericana, canadiense, por lo menos pues bueno, hay un poco de variedad. Y bueno, yo empecé por La pequeña Eve, que la verdad me parece mejor empezar por este que por La casa al final de Needless Street, porque o sea, para mí este libro es incomparable, solo he leído estos dos y este también me gustó mucho, pero bueno, es que este es otro mundo, es otro rollo, y si empiezas por este y luego sigues por los otros, a lo mejor te esperas algo más del nivel de esto que te explota la cabeza. Y a ver, sí que es verdad que aquí en esta novela también hay como mucho misterio, empieza que un hombre se encuentra, bueno, hay como un grupo de gente que vive en esta isla, que se pasa por un paseíto, ya lo he explicado otras veces, y empieza que un hombre se encuentra a la gente que vive en esta isla muerta en plan ritual chungo, ¿vale? Y a partir de ahí empieza toda la historia como hacia atrás para ver qué ha ido pasando. O sea, también sigue hacia adelante, pero te retrotrae hacia atrás para ver qué ha pasado, porque hay una superviviente y esta superviviente dice que ha sido Evelyn, que era una de las niñas que vivía en esa isla, ¿no? Muy guay. O sea, la ambientación de este libro es de las mejores ambientaciones que yo he leído. En esa isla, el miedo al mar, porque el mar es muy importante. Bueno, eso, la naturaleza salvaje, porque es que el mar que hay aquí no es una playita, o sea, es un mar que como te descuides te traga. Impresionante, muy guay. También una ambientación bastante gótica, muy chula. Y luego leí La casa al final de Needless Street, que no sé si lo leí el mes pasado o el anterior. Y bueno, de este sí que no quiero decir mucho, está protagonizado por Ted, que vive encerrado en la casa al final de Needless Street. Bueno, no encerrado, pero apenas sale porque hace 11 años, creo que era, o no sé cuántos años, fue uno de los, iba a decir se le acusó, pero no, fue uno de los sospechosos de haber secuestrado a una niña pequeña. Y bueno, pues la peña le empezó a tirar cosas a las ventanas y tal, tuvo que tapiarlas y bueno, pues sigue viviendo así, vive con su gata Olivia, que es esta de aquí, y con su hija Lauren. Y bueno, básicamente eso, es una novela muy rara que desde el primer momento te tiene súper perdido. Yo sí que es verdad que me vi venir prácticamente todo lo que pasa desde las primeras 50 páginas, pero eso me hizo disfrutarlo muchísimo más porque fui mirándolo todo con lupa, súper atenta. O sea, yo creo que es el libro que más he disfrutado de leer en toda mi vida, porque nunca había hecho como ese ejercicio de estar tan atenta y mirar como si fuese Sherlock. Pues de ese rollo me lo pasé súper bien. Bueno, yo de momento he leído estos dos. Estoy esperando a que salga La bahía del espejo, se llama. Ahora mismo no estoy segura, pero bueno, el que va a salir dentro de nada. Porque prefiero leerme primero ese, que fue la novela que ella publicó, y ya luego leerme Sandial, que es el último que ha publicado. Entonces, bueno, así dejo pasar como un poco más el tiempo y no me fundo todos sus libros en plan ansia, porque como veis, pues de Nieves Mories me los he fundido bastante rápido, que bueno, de Nieves sí que hay más que no he leído. Dos, creo, que estén ahora mismo que se puedan comprar nuevos. Luego de Mariana Enríquez lo que me queda son ensayos, pero también lo estoy dejando un poco pasar porque también me lo quiero fundir todo. Tampoco me lo quiero fundir todo porque me leí sus libros muy rápido. Los de Daria me los fundí en 2 meses. Y de Shirley me queda aún la otra antología que hay. Y el libro que también va a salir nuevo dentro de poco, que es El reloj de sol. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Sé que he ido muy rápido y muy acelerada, pero es eso, no me quería extender demasiado. Son autoras que a mí me gustan mucho. Si os gusta el terror ya habréis leído a varias o a todas probablemente. Decidme cuáles son vuestras autoras favoritas de terror, porque me gustaría mucho saberlo y si no las he leído me apetecerá mucho hacerlo, porque últimamente estoy en mood terror y quiero descubrir a más autoras. Sí que últimamente, tanto en terror como en ciencia ficción, estoy leyendo a bastantes autoras españolas, que antes apenas leía literatura de aquí, y me gusta ir descubriendo autoras contemporáneas que escriben libros que me gustan, porque parece que solo hay cosas buenas fuera de nuestro país y aquí hay gente que escribe de maravilla. Por ejemplo, es que
Nieves es espectacular y si Nieves escribiese en inglés la habría leído todo el mundo, o sea, estoy segura, pero como escribe en castellano y no se la traduce, pues bueno, pues la leemos los que podemos leerla, pero es tremenda. Y bueno, Daria Pietrzak, la verdad que también es una pasada. Ojalá se hagan más conocidas y se las traduzca porque de verdad que merecen muchísimo la pena. Y eso, recomendadme vuestras autoras favoritas de terror y si queréis que haga algún vídeo de alguna de estas y me extienda más, pues decídmelo y si me apetece lo haré. Por ejemplo, con Mariana sí que cuando me lea todos los libros que hay, porque hay más libros que de las otras autoras, seguramente sí que haga algún vídeo o algo así. Así que eso, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.